Principio divino, sección tercera. El periodo de madurez de la política, la economía y la ideología, 1789-1918. Cada lado se fue desarrollando y la providencia iba avanzando, desde el tiempo de la Revolución Francesa, luego la Revolución Industrial, hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. 1. La democracia. Motivo interior para la aparición de la democracia. El reino cristiano, si se unía el rey y el papa, se ponía el fundamento para recibir al Mesías. Al no cumplirse, se separó la religión de la economía y la política. En el siglo XVII, los señores feudales establecían estados unificados y pequeñas naciones, monarquías absolutas. Los ciudadanos se unían con el rey para oponerse a la clase feudal, y la gente necesitaba una fuerte identidad nacional para controlar las actividades económicas y necesitaba el apoyo de un gobierno fuerte y las actividades de comercio. El sistema feudal impedía el desarrollo de la mm, visión de la vida tipo Abel y de la visión de vida tipo Caín. Así que las dos formas ayudaron a derribar el sistema feudal y la monarquía absoluta, y se desarrollaron dos modelos, uno el comunismo más tipo Caín y la democracia más tipo Abel. La democracia tipo Caín. Se inició la Revolución Francesa. Se basaban las ideas de la Ilustración, ateísmo y materialismo. 1789 se derriba el sistema feudal de la monarquía absoluta y se lanza a la democracia. Se habla de libertad, igualdad, fraternidad y se libera a la tercera clase, los ciudadanos. Se declara la Declaración de los Derechos del Hombre. A esta democracia se la llama tipo Caín, por la violencia con que se estableció y que se basaba en las ideologías materialistas. Diderot, 1713-1784, y D'Alembert, 1717-1783, mantenían una línea ateísta y materialista. Esta renovación se inclinó más al totalitarismo que a la libertad e igualdad. Hubo terror y crímenes. Este modelo bloqueaba la búsqueda interna de la naturaleza original y siguió posteriormente con el marxismo en Alemania y el comunismo finalmente en Rusia, y acabó creando un mundo comunista. 2. La democracia tipo Abel. La democracia que se establecía en Inglaterra y Estados Unidos se forma bajo la inspiración cristiana, fue más pacífica, y la democracia tipo Caín más violenta. Los puritanos, centrados en Cromwell 1642, emprendieron la revolución puritana. Guillermo de Orange vino de Holanda con su armada y protegió la libertad de fe y los derechos civiles. Se aprobó la Declaración de Derechos. La Constitución inglesa, como no se vertió sangre en ese proceso, se la llama la Revolución Gloriosa. Los puritanos luego también fueron perseguidos y fueron a América, y en 1776 fundaron una nación independiente y se estableció la democracia americana, que es el modelo de la democracia actual. 2. El significado de la separación de los tres poderes en el principio divino. Montesquieu en la Ilustración habló de los tres poderes para evitar que más personas o que pocas personas pudieran acaparar todo el poder y evitar abusos de poder. El ideal del lado celestial es similar, pero el del lado satánico se adelantó.
El ideal es el cuerpo humano. Los distintos órganos siguen las órdenes del cerebro. Igual, todas las organizaciones del mundo deben unirse con Dios. Del cerebro se extienden sus direcciones por el sistema nervioso periférico, centrado en la espina dorsal. Las direcciones de Dios se tendrían que extender a la sociedad a través de los santos. En la sociedad, los partidos políticos tendrían este papel, como de los santos, para extender los mensajes y tendrían que estar centrados en Cristo. Los pulmones, el corazón, el estómago, tiene que haber una relación armoniosa de dar y tomar. Los órganos legislativo, ejecutivo y judicial tendrían que tener una buena relación de dar y tomar entre ellos, centrados en los principios de Dios. La estructura económica de la sociedad debería también trabajar conforme al mandato de Dios. Igual que el hígado reserva alimentos para todo el cuerpo, en la sociedad ideal tiene que haber unas reservas para cumplir el propósito del conjunto. En el cuerpo humano, cada órgano se relaciona con el cerebro y entre ellos tienen una buena relación horizontal. En la sociedad ideal, los seres humanos tienen una buena relación con Dios y una buena relación entre ellos. En Europa, el rey tenía los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y la Iglesia también tenía sus divisiones de partidos políticos. Después de la Revolución Francesa, tres poderes. El gobierno democrático dividido en tres poderes, pero sin mucha armonía entre ellos, como un ser humano caído. Con los partidos políticos, al no estar centrados en Dios, no transmiten bien las direcciones y hay conflictos, no están en armonía. El propósito de la segunda llegada del Mesías es armonizar los tres poderes y que cooperen entre sí. 3. El significado de la revolución industrial. El ideal de Dios se establece cuando hay una sociedad humana sin pecado. Debe aparecer la palabra que elimine la ignorancia espiritual y debe aparecer la ciencia que elimine la ignorancia de la realidad física y desarrolle una sociedad científica que haga transformar la sociedad en una sociedad ideal. La revolución industrial de Inglaterra fue para avanzar a la sociedad ideal. La producción, la distribución, el consumo deben de tener una relación orgánica para una buena relación de dar y recibir, parecido a la relación entre el estómago y el corazón y los pulmones. No debe existir una competición destructiva del mercado causada por la producción excesiva, ni debería existir una acumulación ni un consumo que dificulten el propósito común de la vida a causa de una distribución deficiente o parcial. Debe haber una producción suficiente, una distribución justa y un consumo racional para que se puedan desarrollar bien el propósito del conjunto. La producción en serie de la revolución industrial generó el establecimiento de grandes colonias como mercados y otros para abastecimiento de las materias primas. La revolución industrial no solo ayudó a mejorar las condiciones exteriores económicas, sino también ayudó a la propagación del Evangelio a nivel mundial. 4. El fortalecimiento de las potencias y la repartición de las colonias. La revolución industrial creó un rápido progreso y se caracterizó por la superproducción. Las grandes potencias se fortalecieron y lucharon para poseer o controlar más colonias y más recursos naturales, y se fueron consolidando los dos bloques, el mundo comunista y el mundo democrático. 5. La revolución religiosa, política e industrial que siguió al Renacimiento. El helenismo desembocó en la Ilustración, luego el materialismo histórico y al final el comunismo. La reforma religiosa, Lutero, la segunda reforma de Wesley, Fox, Swedenborg, necesitaba una tercera reforma religiosa. En el ámbito político, tres etapas: sociedad medieval, renacimiento y
Luego la reforma religiosa, la monarquía absoluta, la segunda reforma religiosa, la sociedad comunista y la tercera reforma religiosa. Ese sería el orden. Repito, el ámbito político, en sociedad medieval pasó al Renacimiento, la reforma religiosa, luego la monarquía absoluta, la segunda reforma religiosa, la sociedad comunista y luego la tercera reforma religiosa. Con esta tercera reforma religiosa, el mundo democrático subyugará al mundo comunista y estos tres bloques se unirán y formarán el reino de los cielos en la tierra centrados en Dios. La reforma económica, tres etapas: revolución industrial inglesa, la máquina de vapor; segunda reforma, la electricidad con el petróleo y la gasolina; y la tercera reforma con la energía atómica o nuevas energías. Hay tres etapas de revolución en cada una de los tres campos: la religión, la política y la industria. Esto es un curso necesario para realizar la sociedad ideal. Tres etapas de la ley de desarrollo.